buenas noches. Bienvenidos al programa número 15 de Economía al Cuadrado, que es un placer anunciarlo, presentarlo acá con Mariano Fernández, Usema Calixto. ¿Cómo anda, Mariano? Bueno, gracias. Bien, muy bien. Estamos acá porque somos equipo. Siempre para dar malas noticias nosotros, pero bueno. Para analizar y describir la economía argentina de todos los días. Sí. Somos acá un equipo con Javier, con Mariano. Y bueno, la semana que estrena a Caputo es esta. Y tenemos varias cosas. Hemos traído... ¿Cuál es tu visión en general? A ver, mi visión es pesimista, porque en el fondo lo único que hacemos es cambiar una figurita y sacamos, con todas las críticas, a una persona que es Federico Sturzenegger en el Banco Central, con un perfil técnico que uno puede criticar muchas cosas acerca del programa de Inflation Targeting que aplicó, pero no podemos dudar de que sepa de macroeconomía. Ahora, mi duda es, pusimos una persona que es muy buena tradeando en el mercado de bonos, pero ¿sabe algo de política económica? ¿Sabe algo del diseño de una política económica eficiente? Eso nos deja esencialmente en un problema de largo plazo, de mediano plazo en Argentina, que es ¿cuál va a ser la herramienta de solución de la política, es decir, del problema monetario de Argentina? Y esencialmente no veo solución porque no creo que esté preparado. No sé con quién se va a rodear, pero esencialmente lo que estoy viendo es más de lo mismo y peor todavía. Mira, yo coincido 100% con vos. Yo soy pesimista, lo sigo siendo. ¿Por qué? Porque el gobierno se vive no ocupando, repito, de lo importante y siempre le presta atención a lo urgente. Cuando lo urgente es consecuencia de eso importante que no hiciste. ¿Qué quiero decir? Se tiene que vivir preocupando de apagar fuegos porque se olvidó de apagar la estufa y sacarle el colchón de encima a la estufa. Entonces, ¿cómo se arregla este problema? Llamando a los bomberos, cambiando los bomberos, cambiando agua por arena, que es parte de lo mismo. O no dejando el colchón arriba de la estufa y apagando la estufa. Mira, sí, y eso hace que el escenario esté al límite de lo catastrófico. Es decir, recién ahora vamos a empezar a ver el traspaso de la suba del tipo de cambio sobre los precios, vamos a ver cómo esto impacta sobre el nivel de actividad de la economía, y el gobierno debería pensar más allá de un problema puntual, ¿sí? Que si bien es importante, pero no es más que un problema puntual, que es cuánto es el valor de equilibrio del tipo de cambio nominal, es decir, del precio del dólar. Y pareciera que la prioridad del gobierno está en pisar el dólar y en parar el dólar sin ajustar todos los desequilibrios que heredó por un lado y que profundizó por el otro. Bueno, yo tengo la sensación, te lo comentaba ahora antes de que se prendiera la cámara, hoy di 4 entrevistas radiales a la mañana y tuve la sensación que cuando empiezo a hablar y explicar mi punto de vista y mi análisis, no me quieren escuchar, me cortan, porque no quieren escuchar la realidad y quieren escuchar que todo esto va a andar y caminar bien, y que a Caputo, con sus nuevas medidas que hemos traído, Filipinas, les adelantamos, acá con Mariano, vamos a profundizar en el análisis, quieren escuchar que todo esto que va a ir bien, y quieren sentir que si lunes, martes y jueves le va bien a Caputo, entre comillas, eso quiere decir que son los primeros pasos de que le vaya definitivamente bien. Y yo lo llamo a la reflexión, acudo a su memoria. Caputo hace 30 días, cuando se renovaron el 100% de la LEVAX en el anterior vencimiento, tuvo 3 días de euforia. Y miren lo que aconteció posteriormente. En ese entonces teníamos el tipo de cambio en 24 y lo tenemos en 28 y moneditas. Y esto no es gratis, porque tenemos una demanda de dinero que se desplomó. En Argentina nadie quiere pesos y no queremos pesos. ¿Por qué? Porque vemos que los problemas de fondo no se arreglan. ¿Y qué es arreglar los problemas de fondo? Desde mi punto de vista, y ahora le voy a preguntar a Mariano. Primero,
cambiar lo fiscal y cambiarlo en serio, para mí las nuevas metas distan kilómetros de arreglar el problema de fondo. Deberíamos ir a un equilibrio primario ya en el 2018-2019. Después, cambiar el organigrama. No podemos tener 23 ministerios cuando en los 90 funcionábamos con 8. No podemos tener 25% más de secretarías y subsecretarías que en la época kirchnerista. Este gobierno creó 25% más de secretarías y subsecretarías. Me pregunta, ¿qué pensás de Dante Sica como ministro de la Producción? Pienso que parte del problema es tener Ministerio de la Producción, que una de las primeras medidas de este cambio de organigrama debería ser tener un solo ministro de Economía y que desaparezca ese Ministerio de la Producción. Sí, yo quiero invitar a la gente a que mire el organigrama del Poder Ejecutivo Nacional y lo que vamos a encontrar es un montón de nombres y funciones que en realidad no tienen ninguna utilidad específica. De hecho, cuando yo escucho el Ministerio de Modernización o la palabra Ministerio de la Producción, el nombre de por sí es terrorífico, porque es casi un nombre stalinista, es decir, pareciera ser que un gobierno puede manejar cuál es el equilibrio de la producción. No, lo máximo que puede hacer un gobierno es crear el ambiente necesario para que los negocios se puedan desenvolver, es decir, para que el sector privado pueda decidir qué, cómo, cuándo y dónde invertir. Entonces, el punto de inicio es tener estabilidad macroeconómica y con esta estructura de gasto público es imposible en el largo plazo consolidar una estabilidad desde el punto de vista macroeconómica. Les tiro dos datitos sobre este problema que detalló Mariano, con justamente dos nombres relacionados con el Ministerio de la Producción. Asume Dante Sica y dice: me parece que el tipo de cambio de 28 es bueno, es el que tiene que haber. O sea, como vos decías, desde la poltrona socialista, el policymaker sabe cuál tiene que ser el tipo de cambio bueno, entre comillas, para expresarlo de manera grosera y transmitir fuertemente la idea que quiero enviarles. En primer lugar, es una irresponsabilidad mayúscula por parte de un ministro tirar el valor de equilibrio de una variable que se determina en un mercado. Es realmente patético. Creo que deberíamos escuchar ese tipo de cosas porque nos van a poner en perspectiva esencialmente de cuál es la enfermedad de Argentina. Y la enfermedad de Argentina es que hay un grupo de burócratas y de funcionarios que se sientan y que toman las decisiones por los otros, por la gente. Y ese es el punto central que hace que Argentina esté en decadencia y vayamos en forma recurrente de crisis en crisis. Exactamente. Porque, a ver, hay que tener en claro, cuando dijo que el tipo de cambio de 28 era el correcto, señores, el dólar estaba en 18 a final de año pasado. Esto es una devaluación nominal de más del 50%. Primer reflexión, Argentina es un país que exporta commodities, básicamente. Entonces, lo que vende no depende del tipo de cambio. 2, nuestro principal socio comercial es Brasil. Le vendemos, redondeando, el 20% de nuestras exportaciones. El 50% de las exportaciones industriales son para hacia allá. Pero ahora bien, el comercio internacional bilateral con Brasil no depende del tipo de cambio, depende del diferencial de nivel de actividad. ¿Qué quiere decir? Si Brasil crece mucho y Argentina poco, vamos a tener superávit comercial con Brasil. Por el contrario, si Argentina crece mucho y Brasil poco, vamos a tener déficit comercial con Brasil. Si las dos economías no crecen nada o alguna se contrae, que es el escenario de estos últimos años, y en el 2018 el comercio bilateral se achica. Y es más, la industria automotriz es un comercio administrado entre Argentina y Brasil. O sea, tampoco depende del tipo de cambio. Entonces, reflexión, un tipo de cambio elevado no va a servir para que Argentina exporte más. Y en contraposición, tengamos bien presente que
los empresarios con su renta, para decirlo con una palabra grosera y rápida, y los trabajadores con nuestro salario, cobramos en pesos. Entonces, un tipo de cambio elevado, un dólar caro, es una población más pobre con menor poder adquisitivo. Bueno, sí, en la teoría eso es claro, es decir, hay que entender a la balanza comercial como la resultante de un proceso de equilibrio macroeconómico. Por lo tanto, cuando vos tocás el tipo de cambio, lo que genera es una licuación sobre el nivel de absorción doméstica, y esa licuación en nivel de absorción doméstica, consumo, inversión e incluso gasto público, determina la aparición de estos saldos exportables. Es decir, Argentina no es que va a exportar más porque subamos el tipo de cambio. Si así fuera cierto, hoy Argentina tendría una participación en el mercado mundial del 80 o 90%, porque somos los campeones de la devaluación nominal. Exactamente. Le sacamos 13 ceros al signo monetario, con lo cual seríamos hipercompetitivos, pero hay que entender que lo importante es la variable de tipo real de cambio, lo importante es el equilibrio macroeconómico, y el tipo de cambio nominal ahí no sirve para nada. Es decir, ahora atrás de la suba del tipo de cambio nominal, es decir, del precio del dólar, tenemos los precios que vienen corriendo detrás. Bueno, esto que dice Mariano es clave. Yo tengo la sensación, y mi análisis técnico lo sustenta, que va a empezar el proceso de catch-up de la inflación al tipo de cambio. O sea, la inflación se va a empezar a acelerar y va a empezar a comerse la devaluación del tipo de cambio nominal. Recuerden que en 2014, en 2016, en números redondos, tuvimos devaluaciones más pequeñas, mucho más pequeñas que esta, y la inflación alcanzó el 40%. Sí, aún con el índice, con algunos precios administrados, que eso podría ser... Bajaban, amortiguaban. Claro, eso podría ser incluso más un escenario de mayor aceleración. Justo también hablábamos antes de cámara de los datos de inflación. Si bien a mí no me gusta dar pronósticos, lo que en general uno puede hacer es analizar cuáles son los elementos cualitativos que determinan el horizonte temporal de los precios. Y esencialmente lo que hablamos es que en un escenario, es decir, bajo una determinada condición de probabilidad, existe una posibilidad, una probabilidad importante de que la tasa de inflación sea mucho más alta de lo que en general los analistas dicen. Es decir, yo creo que estamos en un momento en donde la ausencia de un ancla nominal, la ausencia de un plan de estabilización serio, determina un escenario de indeterminación del nivel de precios. Exactamente. Miren, como decía acá Mariano, con un escenario de demanda de dinero estable a principio de año, el 9 de enero en el Cronista Comercial, yo escribí que el 9 de enero me salieron a cascotear todos. Escribí que la inflación de este año iba a ser igual o un poquito superior a la del 2017, dependiendo de qué hiciera el Banco Central. Hay una estrepitosa caída de la demanda de dinero, que eso aumenta la inflación por sí solo, independientemente de lo que se emita por el lado de la oferta. Cuando empezó esta corrida, dije, con esta caída de la demanda de dinero, la inflación se iba a ubicar entre 30 y 35 en la punta de fin de año. Ya estamos arriba de eso. Bueno, exactamente. Ahora la caída de la demanda de dinero es superior y la devaluación, por ende, la presión para que los precios hagan el catch-up es superior también, va a estar por arriba de eso. Claro, es decir, asumamos o tomamos como hipótesis que el dólar que logran estabilizar el tipo de cambio nominal. Bueno, ahora atrás vienen los precios, ¿sí? Y la tasa de crecimiento que esperamos de los precios va a ser muy alta. Con lo cual, ¿eso qué implica? Implica, primero, para el sector privado, un escenario de indeterminación y de disminución del nivel de actividad. Desde el punto de vista social, implica un aumento de los niveles de pobreza. Es decir, el gobierno festejaba hace 4 meses, 5 meses, que había bajado 1 punto, 2 puntos del índice de pobreza, y ahora el índice de pobreza va a volver a subir. Con lo cual, el tema es, ¿cuál es el costo de todo esto? El costo es altísimo porque en realidad no hicimos nada. El gobierno siguió haciendo la plancha y lo único que hizo fue tirar más combustible al fuego y entrar en una especie de episodio de pánico en donde se empezaron a mirar las caras y buscaban culpables de una situación en donde todo el gabinete es culpable de la situación en la que estamos inmersos en la actualidad. Mariano, te propongo una cosa. Dale. Les propongo una cosa. A partir de la última frase de Mariano, hablando de los políticos del gobierno, te llevo a ver unas filiminas. Bueno. ¿Puede ser? Sí, sí.
Mira, Mariano, acá tenemos una foto que es la conferencia de prensa del 28 de diciembre del año pasado. Sturzenegger, Marcos Peña, jefe de gabinete, no sé qué hacía ahí, Duhovne y Caputo, queriendo demostrar que son un equipo económico sólido y consistente y con coordinación. Ok, y pretendiendo sincerar algo que ya sabía todo el mundo, que la inflación iba a ser el 10, iba a ser el 15 este año. Déjame hacer una reflexión bien general. El 28 de diciembre está acá nomás. Acá nomás, es increíble. Es muy poquito tiempo y tratemos de pensar entre todos cuál es el nivel de desgaste que tiene toda la Argentina en estos 5 meses, 6 meses de desequilibrio macroeconómico. Bueno, ahí va. Todo lo que estamos viviendo hoy en día tiene su origen en los problemas fiscales que no se solucionan, que llevaron a una caída de la demanda de dinero estrepitosa. Miren esta foto. Marcos Peña está, Duhovne sigue estando, y Caputo ahora, como ya no puede colocar más deuda, porque su función era colocar más deuda y ya nadie los presta, pasó al Banco Central. La única figura que falta acá, que ya no está, la única que renunció, es Federico Sturzenegger. ¿Qué quiero decir? Esta foto nos muestra dos cosas. Punto número 1, que el gobierno tiene un terrible error del diagnóstico, porque Federico Sturzenegger, no voy a defender, no hizo todo perfecto, pero claramente su política, su campo de acción, recibía las consecuencias del campo de acción de estos 3 compañeros de gabinete. O sea, él actuaba sobre las consecuencias de estos 3. Bueno, el único que no está es él, y los otros 3 siguen estando. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno no entiende dónde está el origen de los problemas, que el gobierno sigue teniendo graves errores de diagnóstico. Y después muestra que al pedirle la renuncia solamente a este, premia a los que menos saben y premian y mantienen en el cargo a los generadores de problemas. ¿Por qué? Porque estos individuos le ejercieron problemas al Banco Central. O sea, el Banco Central sufría de dominancia fiscal. El Tesoro no sufría de dominancia monetaria. Claro. ¿O no, Mariano? Ahí está el punto, un punto central. El punto es, tenemos 2 tipos de credibilidad. La credibilidad del Banco Central y la credibilidad fiscal. La credibilidad del Banco Central no se podía constituir bajo un escenario de dominancia fiscal. Es decir, donde el Tesoro sistemáticamente pisaba la política monetaria y de alguna manera el acuerdo entre ellos fue que el esquema de inflation targeting, al necesitar un activo para poder venderlo en el mercado, es decir, a través de operaciones de mercado abierto, y con esa forma regular la tasa de interés, podía justificar teóricamente la emisión de deuda de Caputo y el agujero fiscal de Duhovne, ¿sí? Sumados a los desequilibrios histriónicos de Marcos Peña al querer controlar y coordinar todo esto. El tema es que ese esquema no funcionaba, ¿tá? Entonces, ¿qué cae? Cae un fusible, que es el que defendía el esquema de inflation targeting, pero el problema de base, que es el problema fiscal, queda en el mismo lugar, queda con el mismo peso y aún más. Pasamos ahora a uno de los responsables de la emisión de deuda indiscriminada a que ocupe la posición de presidente del Banco Central. Bueno, esto, para redondear esta filimina, te digo 2 cosas. Punto número 1. Caputo no dijo nada, no sabemos, pero va a seguir, sigue utilizando el inflation targeting que no sirve, que no dio resultado de Federico Sturzenegger. O sea, lo del fondo no cambia. Y pasa al Banco Central pensando que los errores se van a solucionar porque Caputo va a saber comprar y vender dólares mejor que lo que hacía Sturzenegger, que fue un problema de mesa, a una nada especie más. de pensamiento mágico en donde el nuevo presidente del Banco Central nos va a garantizar de alguna manera que la economía entre en un sendero de estabilidad y crecimiento. Bueno, eso es falso. Es decir, el pensamiento mágico sirve para la literatura, pero no sirve para la economía. Con lo cual estamos en un escenario muy, muy complejo y yo diría que el remedio que
que tomamos, es decir, la medicina que tomamos fue peor que la enfermedad. Entonces, vamos a una piña mucho más fuerte. Exactamente. Mirá las 5 medidas que este lunes anunció y empieza a implementar el nuevo presidente del Banco Central. Si vos lees una por una, se pueden dar cuenta, señores televidentes, que cada medida son nuevas viejas, porque ya conocemos de esto. A ver, el Banco Central va el lunes y el martes vender dólares de las reservas por 400 millones de dólares. Esto lo venía haciendo el Banco Central. Segunda medida, a partir del jueves va a empezar a vender dólares, pero no de las reservas, sino dólares endeudados, dólares de los dólares de la deuda con el FMI, por 12.000 millones. O sea, van a vender deuda tomada afuera por 12.000 millones. Lo mismo que hacía Federico Sturzenegger, que le compraba los dólares a Caputo y después se los vendían cuando ustedes los querían. Tercero, llaman a las cerealeras y dicen, ustedes en junio y julio me venden 4.000 millones de dólares. O sea, lo que están haciendo es lo mismo que antes, tratar de aumentar la oferta de dólares, pero no arreglan el problema de por qué la gente quiere dólares y no pesos. Y en la desesperación se parece a la administración anterior apretando a las cerealeras para que liquiden cuando ellos necesitan y no cuando las cerealeras quieren realmente hacerlo. Bueno, mirá, más de lo mismo. Federico Sturzenegger había bajado la tenencia de los bancos de 30 a 10 y Caputo lo baja de 10 a 5. Y suben los encajes. Suben los encajes para que haya menos liquidez para comprar dólares, resumiéndolo. O sea, todas estas medidas están actuando sobre las consecuencias del problema. O sea, la gente presiona sobre el dólar, tomen dólares y hacen lo mismo de siempre. Pero no atacan el problema que es, ¿por qué no solucionamos los hechos que hacen que la gente no quiera pesos? Porque el problema es que la gente no quiera pesos, no que quiera dólares. Pasamos a la siguiente gráfico, que me cuesta pasar, y ahí llegué. ¿Qué vemos? Lo novedoso, el canje de Lebacs por bono del Tesoro. Hay 3 curvas. Esto lo pusimos con Javier hace muchos meses. Este era el costo en diciembre del año pasado. Este es el costo en marzo, cuando lo presenté en el CEA, en el Congreso Económico Argentino, que fui copanelista con Gustavo Cañonero, que hoy es el vicepresidente del Banco Central, y me miraba socarronamente cuando presentaba esto. Y ahora este es el costo ahora. Traducido, aumentó 3 puntos porcentuales el costo de canjear las Lebacs. O sea, te tengo que dar un bono que pague 3 puntos de interés más que hace 6 meses. ¿Ves que el graduarismo es carísimo, Mariano? Claro, es muy caro y eso marca el costo de la irresponsabilidad de estos meses, desde ya. Incluso se está hablando de la emisión de bonos cortos, que de alguna manera lo que hacen es diferir un poco el riesgo, pero extender el horizonte a 2 años. La solución para el tema de las Lebacs es su desarticulación, ¿sí?, con un bono como habían planeado ustedes, y hay otras propuestas, un bono largo. Esencialmente, eso no va a disminuir el riesgo de largo plazo a Argentina, pero le va a dar un alivio fiscal un alivio monetario para poder hacer las reformas fiscales necesarias que le den sustentabilidad al valor de esos bonos en 10 años y no en 2 años. Exacto, porque este es el nudo del problema, Mariano. Este es el nudo del problema, televidentes. Lo que hay que hacer, lo importante, lo de fondo, no se hace. ¿Por qué no se hace? Miren, estas son las metas fiscales. En verde las originales de Prat-Gay. Y en rojo las de ahora con el fondo. Este es el déficit primario planeado. Miren, y estas en celeste, las metas previas. Ustedes se pueden fijar que el nuevo esfuerzo fiscal es muy chiquito, es muy bajito. De hecho, fíjense que el déficit con todo este nuevo esfuerzo es terriblemente mayor que el que se planteaba a principios de 2016, lo cual muestra la irresponsabilidad fiscal que hay en este gobierno, que nos trajo hasta donde estamos hoy en día, con
caída de demanda de dinero, dólar por los aires e inflación de vuelta yendo al 35-40% anual. Un punto interesante era, nos espantábamos con Pratt Gay por no ser lo suficientemente enérgico, ¿sí? Y ahora lo que encontramos es un Duhovne mucho más relajado, ¿sí? Un acuerdo con el fondo que intenta corregir esto, pero nos ubica igual con pérdida de tiempo. Y el otro punto es, ¿cuál es la probabilidad efectiva del cumplimiento real de las metas acordadas con el fondo? Mi visión particular es que no se van a cumplir con las metas fiscales, y yo estimo que en el fondo, si bien hay una cláusula de disclaimer sobre eso, que en el fondo ya lo saben. Saben que Argentina no va a cumplir con las metas fiscales en el 2018 y 2019. Mirá, te voy a contar una cosa, y esto, para resumir el programa y lo cerramos con esto, este chart es terrorífico, es terrible. Ustedes, señores televidentes, vos Mariano, como ciudadano, como yo, como economista profesional, has escuchado que redondeando, Argentina se endeudaba 35.000 millones de dólares por año, 35.000 millones en el 2016, 35.000 millones en el 2017. Les comento, el préstamo del FMI de 50.000 millones de dólares lo estamos tomando a partir de la segunda mitad del 2018. Y con este préstamo, con el anterior esfuerzo fiscal que les mostré, cerramos justito la plata que se necesita, pero así, pero ahí, contra el palo, y hay que ver si pega en el palo y entra o pega en el palo y sale. Hasta final del 2019. ¿Qué les quiero decir? 50.000 millones de dólares más de deuda en el último año y medio de gestión, segunda mitad del 2018, todo el 2019. Si ustedes hacen la cuentita, 50.000 millones de dólares en el último año y medio, quiere decir que tu ritmo de endeudamiento no cambió nada con respecto a tus 35.000 millones de dólares anuales del 2016 y 2017. Cambió quién lo financia nada más. Y pasamos de un financiamiento voluntario a un financiamiento compulsivo. El tema es que después de eso viene el precipicio. Perfecto, porque esto que acaba de decir Mariano es la clave. Señores, hemos ido al FMI para seguir endeudándonos exactamente igual que en el 2016 y que en el 2017. Esto muestra que que la política fiscal no cambió nada, no la están cambiando lo necesario, lo que hay que cambiarla para poder crecer. Entonces Argentina no va a crecer nada, va a cerrar este mandato con menos PBI per cápita que en el 2015, con inflación igual o incluso algo superior que con el kirchnerismo, pero con un agravante, con 20 puntos más de deuda y el mundo ya no nos va a prestar. Claro. Y con esto no vamos a volver a los mercados financieros. Y el informe del fondo habla de vulnerabilidades de la deuda pública argentina, y hay que tener en cuenta que este aumento de la deuda, sumado al aumento del tipo de cambio que disminuye el PBI en dólares, aumenta la probabilidad de default. Con lo cual, Argentina nuevamente va camino hacia un default. No sé cuándo, pero vamos camino a un default. Todavía siempre hay tiempo de pegar el volantazo y hacer los ajustes fiscales necesarios, pero de lo contrario vamos camino a un default. Entonces, yo concuerdo con Mariano 100%, redondeo. Señores, 4 años de gestión, si no se pega de volantazo en serio, con cambio de organigrama, cambio de política fiscal, reducción del Estado, reforma del Estado, baja del gasto público, baja del déficit. Señores, fueron 4 años en los cuales nos vamos a endeudar por 20 puntos del PBI, vamos a tener una deuda por 20 puntos del PBI más para no crecer, para seguir invirtiendo la nada, para no generar puestos de trabajo, para tener la misma inflación que teníamos antes de endeudarnos. En definitiva, el país está sacando un crédito hipotecario carísimo en UVA y no estamos educando a nuestros hijos con ese crédito, no estamos comprando maquinaria para mejorar la productividad o producir más con ese crédito, ni nos estamos comprando la casa. Nos vamos de vacaciones
y seguimos viviendo alquilando. Buenas noches, este ha sido el último programa, el programa número 15, perdón, el Furcio de Economía del Cuadrado. Mariano, espero que te hayas sentido cómodo. Sí, ¿Cómo sí, estuviste? gracias. Y bueno, ¿qué puede salir mal en Argentina? Muchas cosas. Un placer. Gracias. Buenas noches. Dynamite.